Los generales alemanes escucharon el sonido primero. No era el rugido de motores enemigos llegando a la batalla. Era algo peor, mucho peor. Era una corriente continua, ininterrupta, de camiones americanos pasando todas las noches por las carreteras francesas, y ellos no podían detenerlos. En el otoño de 1944, mientras la Wehrmacht racionaba sus últimas balas y sus tanques Panther quedaban inmovilizados en los arsenes por falta de combustible, los aliados enfrentaban un problema que ningún general había resuelto en cualquier guerra de la historia: cómo alimentar a un ejército que avanzaba tan rápido que dejaba atrás sus propios suministros. 23.000 traileros americanos, la mayoría de ellos hombres negros, segregados en unidades que el ejército consideraba inferiores para cualquier cosa más allá del trabajo manual, tenían una semana para transportar lo imposible. 5.958 camiones, operando 24 horas al día, 7 días a la semana, en carreteras que nadie creía que podrían soportar tanta violencia mecánica. Antes de seguir con esta historia, aprovecha y suscríbete al canal. Deja el like ahí para que lleguemos a la meta de 1000 likes en este video. También comenta de qué lugar estás viendo esto y si tú o alguien de tu familia ha servido en las Fuerzas Armadas. Ahora sí, vamos directo a lo que importa. El Comando General de la Wehrmacht había calculado que el avance americano debería detenerse en septiembre de 1944. Físicamente imposible, decían los estrategas alemanes. Un ejército no puede moverse más rápido que sus líneas de suministro. Es una ley de la guerra tan vieja como la guerra misma. Pero nadie había contado con el Red Bull Express. Nadie había contado con hombres que dormían en sus cabinas, que manejaban bajo tormentas, que reparaban llantas ponchadas en 20 minutos mientras la lluvia caía y el motor todavía estaba caliente. Nadie había contado con una operación que duraría 82 días consecutivos, del 25 de agosto al 16 de noviembre de 1944, y que lo cambiaría todo. Esta es la historia que los libros de historia nunca contaron por completo. Esta es la historia de cómo una logística revolucionaria, comandada por hombres que el ejército americano trataba como ciudadanos de segunda clase, demostró que la victoria no viene solo del poder de fuego, sino de la voluntad de todo un pueblo de trabajar hasta el colapso para asegurar el triunfo. Metz, Francia. Cuartel General del Primer Ejército. General Omar Bradley. 25 de agosto de 1944. La crisis no aparecía en los mapas. No había marcas en rojo indicando una amenaza táctica. No había batallones enemigos reorganizando para un contraataque, pero era una crisis tan mortal como cualquier ofensiva alemana, y mataría la victoria americana tan eficientemente como un Panzerfaust. Mientras el tercer ejército del general George Patton Jr. avanzaba por Francia a velocidad vertiginosa, ese hombre con los revólveres de oro en la cintura, ese genio táctico que no dormía porque creía que el sueño era pérdida de tiempo, sus camiones de suministro quedaban cada vez más lejos. 500 kilómetros, 600 kilómetros, 700. Cada día que pasaba, el ejército que conquistaba territorio perdía capacidad de luchar. Los tanques Sherman necesitaban combustible, los hombres necesitaban comida. Las municiones desaparecían de las cajas más rápido de lo que nuevos suministros llegaban a las líneas del frente. Patton estaba furioso. Quería avanzar hasta el Rin, quería acorralar a los alemanes, quería ganar, pero su propia logística, ese sistema invisible, esa máquina sin gloria de hombres y máquinas, lo estaba matando. En las oficinas del Comando de Transportes del Ejército de los Estados Unidos, los oficiales blancos, la mayoría nacidos en los estados del norte y educados en academias militares tradicionales, enfrentaban un dilema imposible:
cómo mover 12.500 toneladas de suministros al día, todos los días, sin parar, a través de carreteras destruidas por la guerra, con una flota de camiones que nadie creía que podrían hacer el trabajo. La respuesta vino de un coronel llamado Aaron S. Wyatt. Wyatt era un hombre de números. Entendía la logística como algunos hombres entienden el ajedrez. Veía todo el tablero, calculaba cada movimiento, anticipaba cada problema. Miró los números y vio la solución. Una operación de logística pura. Nada de combate, nada de táctica militar convencional. Solo camiones, solo hombres, solo movimiento continuo. La llamó Red Ball Express. Red Ball significaba carretera de sentido único exclusiva. Red Ball significaba que ningún otro vehículo podría usar esas autopistas. Red Ball significaba que los camiones americanos serían un río continuo, ininterrumpido, de suministros fluyendo a través de la guerra. El concepto era tan simple que parecía delictivo, tan directo que generó escepticismo entre los generales. 5.958 camiones, 23.000 hombres. Carreteras que serían dedicadas exclusivamente al movimiento de suministros del puerto de Cherbourg hasta las posiciones de combate del Tercer Ejército. Sin paradas, sin esperas, sin descanso. Los camiones rodarían 24 horas al día, 7 días a la semana, en autopistas de sentido único que se extenderían por 640 kilómetros. Un camión saldría de Cherbourg cargado con 8 toneladas de carga, munición, combustible, comida, medicamentos. Manejaría todo el día. De noche seguiría manejando. En Alençon o Le Mans sería descargado. Otro camión lo recibiría y continuaría el viaje. Y así sucesivamente. Un flujo continuo, una máquina que nunca paraba porque parar significaba muerte. Significaba que en algún lugar, a 300 kilómetros de distancia, un tanquista americano no tendría combustible. Un médico no tendría morfina. Un soldado no tendría comida. Y mientras eso pasaba, el general Patton esperaría. El general Patton se pondría furioso. El general Patton no conquistaría el Rin. La Wehrmacht respiraría aliviada. Los alemanes tendrían tiempo para reorganizarse. La guerra se prolongaría. Hombres morirían. Entonces Aaron Wyatt no dejaría que nada lo detuviera. Él elegiría a los hombres personalmente. O mejor dicho, aceptaría a los hombres que nadie más quería, porque esa era la verdad obscena del ejército americano en 1944. Había exceso de mano de obra negra. Los soldados negros estaban segregados. Muchos generales blancos creían que no tenían capacidad para operaciones militares sofisticadas. No había lugar para ellos en las unidades de combate de élite. Entonces los asignaban a trabajo manual, a construcción, a limpieza, a manejar camiones, y mientras los generales racistas veían eso como apropiado, ya que creían que los negros solo servían para trabajo físico, Aaron Wyatt vio una oportunidad, vio hombres, vio talento desperdiciado, vio la solución a su problema imposible. 23.000 de esos hombres fueron reunidos, 10.000 choferes, 12.000 más en posiciones de apoyo, mecánicos, gerentes de convoy, operadores de radio, despachadores. Venían del sur segregado, de ciudades donde no podían beber en fuentes para blancos. Venían de familias que sus propios oficiales blancos despreciaban, y ahora serían la columna vertebral de una operación que podría ganar la guerra. Nadie se lo dijo de esa manera. Nadie reunió a los hombres y les dijo: ustedes son tan importantes como Patton, como los tanques, como la infantería. Pero era verdad, y los hombres que eran choferes del Red Ball Express lo sabían. En el fondo de sus mentes sabían que cada tonelada que entregaban era lo que permitía al Tercer Ejército seguir adelante.
Cada noche manejando era otro día que la guerra se acercaba al fin. Cada llanta que reparaban, cada motor que mantenían funcionando, cada kilómetro que recorrían, todo eso era guerra tanto como cualquier batalla en cualquier calle de cualquier ciudad francesa. El primer día fue el 25 de agosto de 1944. Los camiones salieron de Cherbourg con los primeros rayos del sol. No hubo ceremonia. No hubo bandas, no hubo oficiales reuniendo a los hombres para discursos sobre el significado histórico. Solo había camiones, solo había carreteras, solo había trabajo y había los sonidos de la guerra todavía resonando a lo lejos. Normandía había sido liberada apenas 2 meses antes. Los campos todavía tenían cráteres de bombas. Las construcciones todavía humeaban. Los cuerpos todavía no habían sido enterrados en algunos lugares. Y ahora, mientras el tercer ejército avanzaba a través de Bretaña, a través de Anjou, a través de Maine, los choferes del Red Bull necesitaban mantener el flujo de suministros constante. Los primeros convoyes enfrentaron problemas de inmediato. Las carreteras francesas no estaban hechas para ese tipo de castigo. Camiones pesados pasando día y noche, a velocidad continua, destruían el asfalto. Cráteres aparecían en semanas. Llantas reventaban constantemente. La tasa de fallas de vehículos era del 30% al día. Significaba que de cada 10 camiones, 3 estaban descompuestos en cualquier momento. Los mecánicos trabajaban en condiciones que rozaban lo imposible. Lluvia, lodo, oscuridad. Frío que llegaba con el otoño. Desarmaban motores en trincheras improvisadas, reparaban ejes quebrados usando herramientas que también tenían que reparar constantemente porque las herramientas también se rompían. Un chofer bajó de su camión la primera noche y vomitó. No por el cansancio, aunque estaba exhausto, no por el miedo, aunque sabía que había campos minados alemanes en algunas áreas. Vomitó porque finalmente entendió el peso de lo que estaba haciendo. Era responsable de 8 toneladas de munición. 8 toneladas. Si ese camión no llegaba, en algún lugar un soldado moriría porque no tenía munición. Si se dormía al volante, si erraba en una curva, si manejaba hacia una mina, alguien moriría. Y esa no era una responsabilidad abstracta, era concreta, pesada, real. Los choferes del Red Bull Express cargaban esa responsabilidad en cada kilómetro que recorrían. Muchos de ellos escribían cartas que nunca llegaron a entregarse. Imaginaban a sus hijos leyendo cómo habían ayudado a ganar la guerra. Imaginaban regresar a casa como héroes, pero sabían en el fondo de sus mentes que nadie los llamaría héroes. Cuando la guerra terminara, volverían a ser solo negros. Regresarían a ciudades donde no podían sentarse en bancas de parques, ciudades donde todavía enfrentarían discriminación, odio, rechazo, pero por ahora, por esos 82 días, eran esenciales, eran ganadores de guerras, eran la máquina invisible que permitía que Patton conquistara Francia. Y nadie podía negarlo. Los números lo dirían todo. 12.500 toneladas de suministros, todos los días, 750 toneladas de gasolina nada más, 2.000 toneladas de munición, 2.000 toneladas de comida, 1.000 toneladas de refacciones para los vehículos de combate. Todo eso tenía que llegar, todo eso tenía que pasar, y pasaba cada día, cada noche, cada hora. Los alemanes lo notaron primero por el sonido. Generales de la Wehrmacht, estacionados en puestos de observación a lo largo de las líneas de retirada, escuchaban los camiones pasando todas las noches. El patrón era inconfundible. Un camión cada 5 segundos, ininterrumpido, durante horas, durante toda la noche. Reportaban a sus superiores. Hay un flujo continuo de vehículos enemigos, día y noche. Nunca paran. Los oficiales alemanes no lo creían. Era imposible. Ningún ejército podría sostener operaciones logísticas a esa escala masiva por tanto tiempo. Debía ser propaganda aliada.
Debía ser una fantasía para desmoralizar a las tropas. Pero luego, los interrogadores alemanes capturaron soldados americanos y les preguntaron sobre los suministros. Y los soldados confirmaron. Había un flujo continuo. Había un río de camiones. Y con cada día que pasaba, llegaba más combustible, llegaba más munición, llegaba más comida. Los generales alemanes enfrentaron una verdad que ningún estratega militar había previsto antes. El tercer ejército no estaba siendo sostenido por una línea de suministro tradicional. Estaba siendo sostenido por una innovación, por un sistema, por una máquina. Y esa máquina era tan poderosa que ninguna táctica convencional podía detenerla. ¿Podías atacar los camiones? Sí, pero había 5.958 de ellos, y nuevos llegaban constantemente. ¿Podías bloquear las carreteras? Tal vez. Pero los americanos solo reconstruirían las carreteras. Tenían ingenieros, tenían máquinas, tenían tiempo. ¿Podías sabotear el combustible? Tal vez algunos tanques. Pero no podías sabotear 12.500 toneladas al día. El Red Ball Express era imparable, y peor para los alemanes. Era invisible en un aspecto importante. Los generales alemanes podían ver los tanques aliados, podían ver a los soldados de infantería, podían planear emboscadas, podían calcular bajas. Pero el Red Ball Express era un fantasma, era una corriente de camiones manejados por hombres que nunca veían, que nunca enfrentaban en combate directo, que simplemente aparecían en carreteras destruidas y mantenían funcionando las máquinas de guerra aliadas. Un general alemán, en un relato capturado después de la guerra, dijo algo que capturó la frustración de toda la Wehrmacht. Tienen un ejército detrás del ejército. Un ejército invisible que lleva munición y combustible y comida. ¿Cómo podemos ganar contra un enemigo que tiene esa máquina? ¿Cómo podemos ganar contra toda una civilización? Y tenía razón, porque el Red Ball Express era más que una operación logística. Era la manifestación física de toda la potencia industrial americana. Era la prueba viva de que la democracia americana, aunque esa democracia fuera imperfecta, aunque segregara a sus propios hijos por el color de piel, podía movilizar sus recursos y aplicarlos con precisión quirúrgica para lograr objetivos militares imposibles. Los números finales reflejan esa verdad de una manera que ninguna filosofía o estrategia podría igualar. En 82 días, entre el 25 de agosto y el 16 de noviembre de 1944, el Red Ball Express entregó 412.193 toneladas de suministros, 412.000 toneladas, todo recorriendo una distancia promedio de 640 kilómetros. Eso significa que el Red Ball Express cubrió 122 millones de toneladas kilómetro de carga en 2 meses y medio. Era un número tan grande que pocos generales lo comprendían del todo. Era como tratar de imaginar el infinito. Tantos camiones, tantos choferes, tantas noches manejando, tantas mañanas llegando con carga todavía caliente de un motor que nunca se había enfriado del todo. Tantas llantas reparadas, tantos motores arreglados, tantas decisiones tomadas en una fracción de segundo que significaban la diferencia entre llegar a tiempo o llegar tarde y ver a alguien morir en el campo de batalla. Los oficiales de logística británicos observaban desde su lado y se quedaban boquiabiertos. Los británicos, con toda su experiencia imperial, con toda su tradición militar, nunca habían visto nada así. La logística británica era eficiente, pero era cuidadosa, era medida, era tradicional. El Red Ball Express era violencia logística. Era lo opuesto a todas las reglas antiguas. ¿Dejar descansar a los vehículos regularmente? No, trabájalos hasta el colapso y luego arréglalos. ¿Rotación de choferes? Tal vez, pero no si eso significa retrasar la llegada. Mantenimiento preventivo,
Sí, pero en el camino, no en depósitos. La eficiencia americana no era elegante, no era sofisticada, era brutal y funcionaba. Había historias que los choferes contaban después de que todo terminó. Historias que nunca se registraron formalmente en los reportes militares. Un chofer manejó 36 horas seguidas porque el camión de adelante se había descompuesto y necesitaba mantener el convoy en movimiento. Otro chofer manejó con una bala de rifle alojada en el hombro porque no había tiempo para vendajes decentes. Solo había carga que necesitaba llegar. Un mecánico se metió a un camión descompuesto a 0 grados y trabajó 7 horas bajo la lluvia porque el camión llevaba medicamentos para el hospital de campaña. Una enfermera del hospital de campaña, años después de la guerra, rastreó a uno de los choferes del Red Ball Express y le dijo: «Tú no sabes, pero salvaste vidas. Cada camión que llegaba aquí traía medicamentos y suministros que necesitábamos. Hombres que habrían muerto de infección se salvaron porque tus camiones llegaron a tiempo». El chofer lloró. Dijo que nunca lo había pensado de esa manera. Solo había manejado el camión. Solo había mantenido los ojos en la carretera. Solo había pensado en no dormirse al volante, en no errar la curva, en no dañar la carga. Pero sí, había salvado vidas. 122 millones de toneladas kilómetro de vidas salvadas. El Red Ball Express logró algo que los estrategas militares tradicionales creían imposible: comprimir la guerra. Los estudios de posguerra calcularon que el Red Ball Express acortó la campaña de Normandía en aproximadamente 6 meses. 6 meses. Piensa en eso. Una operación logística que acortó la Segunda Guerra Mundial en medio año. Eso significa que había soldados que regresaron a casa 6 meses antes. Había mujeres que recuperaron a sus maridos. Había niños que no nacieron huérfanos. Había hombres que regresaron a casas donde sus esposas todavía estaban vivas. Porque en 6 meses muchas cosas cambian. Mucha gente muere. Mucha historia se reescribe. El general Patton lo sabía. A menudo acreditaba al Red Ball Express como la razón por la que podía seguir avanzando. En sus memorias y discursos después de la guerra, Patton mencionaría la logística con tanto respeto como mencionaba sus propias estrategias tácticas, porque Patton entendía algo que muchos generales no entendían: que una táctica brillante es inútil sin suministros, que un ataque bien planeado falla si no hay munición, que el concepto de Blitzkrieg, ese ataque rápido y devastador que los alemanes habían desarrollado, no podía durar sin logística. Y era exactamente eso lo que los alemanes habían perdido. Su logística se había vuelto frágil. Sus líneas de suministro estaban estiradas, sus camiones eran pocos y estaban siendo destruidos. Mientras tanto, el Red Ball Express era una cascada continua de recursos. Era la encarnación mecánica de un continente entero canalizando sus recursos industriales hacia un solo objetivo: ganar la guerra. Los tanques Panther alemanes eran superiores a los tanques Sherman americanos en prácticamente todas las mediciones técnicas. Tenían más blindaje, tenían cañones más potentes, tenían motores más sofisticados. Pero los Panzers se quedaban sin gasolina mientras los Shermans llegaban con tanques llenos cada semana. Los rifles de la infantería americana eran menos sofisticados que los rifles alemanes. Las pistolas Luger eran superiores a las Colts americanas. Pero la infantería americana tenía munición sin fin, mientras los soldados alemanes empezaban a racionarla. Era una inversión de calidad por cantidad. Era la superioridad industrial americana transformada en realidad táctica. Y era el Red Ball Express el que hacía que todo eso funcionara. Nadie lo pensaba de esa manera en la época. Cuando la guerra terminó, cuando empezaron las celebraciones, el Red Ball Express no se mencionó en los comunicados de victoria.
No hubo desfiles en Nueva York celebrando a los traileros negros que habían manejado noche tras noche. El general Eisenhower no dio discursos especiales sobre logística. Los medios americanos se enfocaban en los héroes de combate, en los pilotos de cazas, en los comandantes de tanques, en los soldados de infantería que capturaban ciudades. La logística era invisible. Era como la digestión, esencial para la vida, pero nadie celebra el sistema digestivo. Pero los oficiales militares sabían, los estrategas que estudiarían la guerra entenderían, los historiadores eventualmente reconocerían, y los 23,000 hombres que manejaron esos camiones nunca olvidarían lo que habían hecho. Cuando regresaron a casa, no fueron recibidos como héroes en muchos lugares. Ciudades enteras en el sur segregado todavía trataban a los hombres negros como ciudadanos de segunda clase. No hubo desfiles para ellos, no hubo bandas, no hubo reconocimiento oficial. Algunos de los choferes enfrentaron discriminación hasta el final de sus vidas. Algunos nunca hablaron del Red Ball Express, algunos porque creían que a nadie le importaba, algunos porque el recuerdo era demasiado doloroso. Pasar del estatus de héroe invisible de guerra al de negro segregado en un país que todavía los odiaba. Pero otros hombres sí hablaron, otros hombres dejaron registros, otros hombres contaron las historias a sus hijos e hijas, que las contaron a sus hijos e hijas. Y la historia del Red Ball Express empezó lentamente a emerger, empezó a ser comprendida, empezó a ser reconocida como una de las operaciones logísticas más exitosas de la historia militar. Un manual de eficiencia, un ejemplo de cómo una innovación organizacional puede ser tan impactante como una innovación tecnológica. Un testimonio del poder no solo de la máquina, sino del hombre operándola. 45 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1989, el ejército de los Estados Unidos crearía la Red Ball Express Medal, honrando a los choferes que habían participado en la operación original. Era demasiado tarde para muchos de ellos. Muchos ya habían muerto. Muchos no vivieron para ver ese reconocimiento. Pero para los que sí, para los que recibieron la medalla, hubo una validación final. Hubo el reconocimiento de que habían sido importantes, que su trabajo había importado, que subirse a un camión y manejar 640 kilómetros todas las noches durante 82 días consecutivos, en condiciones que rozaban lo imposible, con máquinas que fallaban constantemente, en una guerra que podía matarlos en cualquier momento, con una responsabilidad que pesaba en sus mentes. Todo eso había sido significativo, había hecho diferencia, había cambiado el resultado de la guerra. Los alemanes lo entendieron primero. Los oficiales de la Wehrmacht, que fueron capturados después de la guerra, cuando los interrogaban sobre por qué no pudieron detener el avance de Patton, a menudo mencionaban lo mismo: los suministros ininterrumpidos. Tenían planes para contraatacar, tenían reservas estratégicas, tenían posiciones defensivas cuidadosamente preparadas, pero todo eso desaparecía porque Patton tenía combustible, Patton tenía munición, Patton tenía comida, mientras ellos tenían cada vez menos. Un memorando capturado de un general alemán, fechado en noviembre de 1944, resume la frustración. El enemigo no solo nos vence en batalla, nos vence en la capacidad de reabastecer a nuestros propios ejércitos. Tienen una máquina que nosotros ni siquiera podemos imaginar cómo construir. Mientras nosotros movemos 200 kilómetros con nuestra infantería, ellos mueven 400 kilómetros con sus tanques. Y no es por su superioridad táctica, es por su capacidad de mover carga. No enfrentamos solo a un ejército enemigo, enfrentamos toda una civilización. Y esa era la esencia de todo. El Red Ball Express no era solo una operación militar brillante,
era la manifestación de una diferencia fundamental entre las potencias. La Alemania nazi era un estado militar eficiente. Sus soldados estaban bien entrenados, sus generales eran imaginativos, sus tanques y armas a menudo superiores técnicamente. Pero Alemania no era una máquina industrial de la misma escala que América. No tenía el combustible, no tenía las materias primas, no tenía la capacidad de producir sin fin. Cuando los americanos crearon el Red Ball Express, cuando movilizaron 23,000 hombres y 5,958 camiones para mover 12,500 toneladas de suministros todos los días, no solo estaban ganando una batalla, estaban demostrando una verdad que terminaría la guerra, que tenían más hombres, más máquinas, más combustible, más comida, más de todo. Y podían producir más de todo indefinidamente. Era aritmética, era inevitabilidad, era el destino escrito en números. Los generales alemanes vieron en los camiones del Red Ball Express una verdad que ninguna cantidad de táctica podía contrarrestar. Vieron la derrota, no en una batalla específica, sino en la estructura fundamental de la guerra. Era una guerra que Alemania no podía ganar porque enfrentaba a un enemigo con recursos ilimitados. Alemania podía perder un tanque y tener que producir otro. Los americanos podían perder 10 tanques y tener 10 reemplazos llegando la semana siguiente. Alemania podía perder 1,000 hombres y tener que reclutarlos donde pudiera. Los americanos podían perder 10,000 hombres y tener otro batallón fresco desembarcando de Normandía el mes siguiente. Era una guerra de desgaste, y en una guerra de desgaste, el lado con más recursos siempre gana. El Red Ball Express era el símbolo vivo de esa verdad. Era la máquina que aseguraba que ese desgaste funcionara a favor de los americanos. Era el motor que impulsaba la victoria. Era la circulación sanguínea que alimentaba la máquina de guerra americana. Sin ella, el tercer ejército se habría detenido a finales de agosto. Con ella, siguió avanzando hasta el final de la guerra. La diferencia entre esos dos escenarios se medía en vidas humanas, en ciudades liberadas o todavía bajo ocupación nazi, en personas que vivieron porque la guerra terminó 6 meses antes, en familias que no fueron separadas, en futuros que fueron salvados por camiones manejados por hombres negros en una América que todavía no reconocía su humanidad. Y tal vez esa sea la ironía final y más profunda del Red Ball Express. Fue una operación que se hizo posible solo porque el ejército americano tenía tanta falta de lugares para hombres negros que podía asignarlos a trabajos que generalmente se consideraban menores. Si el ejército hubiera estado totalmente integrado, si no hubiera habido segregación racial, tal vez el Red Ball Express nunca se hubiera creado de la misma manera. Tal vez la innovación nunca hubiera surgido, porque fue precisamente porque había un excedente de mano de obra segregada que Aaron Wyatt vio la oportunidad de crear algo revolucionario. La injusticia, la segregación, el prejuicio, el racismo, creó inadvertidamente las circunstancias que llevaron a una innovación que acortó la guerra, que salvó vidas, que probó que esos 23,000 hombres eran tan valiosos, tan capaces, tan dignos de reconocimiento como cualquier soldado de infantería o piloto de caza. Se necesitaron 82 días, se necesitaron 12,500 toneladas de suministros al día. Se necesitaron 412,193 toneladas en total. Se necesitaron 122 millones de toneladas kilómetro de movimiento. Se necesitaron 5,958 camiones. Se necesitaron 23,000 hombres. Se necesitaron 82 días de operación continua, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y se necesitó un sistema que nadie creía que funcionaría, pero funcionó. Los alemanes pudieron haberse burlado de la logística americana.
Pueden haber creído que su ingeniería militar era superior. Pueden haber pensado que su táctica era mejor, pero no pudieron reírse de los resultados. No pudieron discutir con los números. No pudieron negar que al final América había ganado. Y parte de esa victoria, una parte que no se mencionaba en los discursos de celebración, una parte que era invisible en las filmaciones de las tropas americanas marchando por los campos liberados, era resultado directo de hombres que manejaron camiones, de mecánicos que arreglaron motores bajo lluvia y oscuridad, de despachadores que aseguraron que cada camión supiera a dónde ir, de organizadores que mantuvieron los números alineados, de un coronel llamado Aaron S. Wyatt, que vio una oportunidad donde otros veían solo segregación, de un sistema llamado Red Ball Express, que probó que, si le das a los hombres una tarea clara, les proporcionas los recursos necesarios y estás dispuesto a exigir sacrificio absoluto, ellos logran lo imposible. 7 décadas después, la historia del Red Ball Express todavía es una de las operaciones logísticas más estudiadas en academias militares alrededor del mundo. Todavía se enseña como un ejemplo de cómo ganar a través de la organización. Todavía se cita en debates sobre eficiencia militar. Todavía se analiza en aulas de administración de empresas para demostrar cómo movilizar recursos humanos a gran escala. Pero hay algo que cambió en la forma como se cuenta la historia. Hace algunos años se empezó a mencionar los nombres de los hombres que manejaron los camiones. Se empezó a contar las historias de segregación racial que permitieron que la operación se creara. Se empezó a comprender que el Red Ball Express no era solo sobre eficiencia logística, era sobre hombres negros siendo tratados como inferiores por el ejército de su propio país, pero aún así realizando hazañas extraordinarias. Era sobre la ironía fundamental de la democracia americana. Un país que predicaba igualdad mientras practicaba segregación, pero cuya capacidad industrial, alimentada en parte por el trabajo de hombres a los que se les negaba ser iguales, le permitió ganar una guerra contra el totalitarismo. Era sobre la contradicción de ser un héroe en un país que no creía que fueras humano. Uno de los choferes del Red Ball Express, un hombre llamado James Wilson, que había manejado camiones a través de todas las campañas europeas, fue entrevistado en 1995, 51 años después de que terminó la guerra. Estaba enfermo. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. Decidió contar su historia mientras aún podía. Describió las noches manejando, describió el miedo, describió la fatiga, describió el conocimiento de que estaba haciendo algo importante, pero también describió la discriminación que enfrentó al regresar a casa. Describió cómo era volver a un país que celebraba su victoria, pero se negaba a sentarse con él en un restaurante. Describió cómo era recibir la Red Ball Express Medal en 1989, 45 años después. Describió cómo era estar en una sala llena de oficiales blancos que finalmente reconocían que él había sido importante. Y describió cómo ese reconocimiento era al mismo tiempo gratificante y amargo, porque llegaba tan tarde, porque durante 51 años había vivido en un país que prefería olvidar su historia. James Wilson murió en 1997. Sus últimos registros grabados mencionan el Red Ball Express, mencionan los 82 días, mencionan el sacrificio, mencionan a los hombres que no regresaron, porque no era solo la fatiga y el miedo lo que mataba en el Red Ball Express. También había accidentes, también había emboscadas ocasionales, también había la ametralladora ocasional desde el cielo cuando los aviones alemanes lograban encontrar un convoy. Aproximadamente 157 traileros murieron durante la operación. 157 hombres que salieron a trabajar y no regresaron. 157 familias que recibieron noticias de muerte.
157 razones por las que el Red Ball Express no fue solo una operación de éxito militar, sino un sacrificio humano real. Cuando hablas de 12.500 toneladas de suministros al día, es fácil olvidar que cada tonelada fue movida por manos humanas, que cada kilómetro fue recorrido por un hombre manteniendo los ojos abiertos, manteniendo las manos en el volante, luchando contra el cansancio que nunca desaparecía del todo. Que cada noche sin accidente era un pequeño milagro. Que cada llegada segura a un depósito era una victoria personal. El Red Ball Express funcionaba porque había hombres dispuestos a hacer el trabajo, hombres motivados por patriotismo, sí, pero también por algo más fundamental, la necesidad de probar su valor, la necesidad de mostrar que eran capaces. La necesidad de demostrar que a pesar de haber sido segregados, a pesar de haber sido tratados como inferiores, a pesar de todo el racismo sistemático del ejército americano, eran tan valiosos como cualquier soldado blanco, como cualquier piloto, como cualquier oficial. Y eso era algo que ningún oficial podía quitarles, ningún segregacionista podía negar. Los números no mienten. Los resultados no mienten. Los 82 días no mienten. 412.193 toneladas no mienten. 122 millones de toneladas kilómetro no mienten. El hecho de que el tercer ejército siguió avanzando mientras la Wehrmacht retrocedía no miente. El hecho de que la guerra se acortó aproximadamente 6 meses no miente. Todo eso es prueba viviente de que el Red Ball Express funcionó. Funcionó a pesar de los obstáculos, funcionó a pesar de la segregación, funcionó a pesar de la discriminación. Funcionó porque había hombres que transformaron lo imposible en posible. A finales de noviembre de 1944, cuando la operación Red Ball Express fue oficialmente terminada, había un número final de 122 millones de toneladas kilómetro movidas en 82 días consecutivos. Había aproximadamente 157 vidas perdidas. Había miles de historias no contadas. Había un legado que sería prácticamente olvidado hasta décadas después. Había la prueba definitiva de que la logística gana guerras. Y había 23.000 hombres que regresaban a casa, la mayoría nunca reconocidos como héroes, nunca con desfiles, nunca con sus nombres grabados en monumentos, nunca con sus historias contadas en documentales y libros de historia. Hasta ahora, hasta este momento, cuando las investigaciones empiezan a reconocer que el Red Ball Express fue tan importante como cualquier ofensiva militar. Cuando los historiadores empiezan a comprender que la segregación racial y el Red Ball Express no son historias separadas, son la misma historia. La historia de cómo hombres negros fueron la fuerza invisible que mantuvo funcionando la máquina de guerra americana. Y cuando finalmente, los números empiezan a entenderse no como abstracciones estadísticas, sino como el testimonio de sacrificio humano real, de fatiga real, de muerte real, de coraje real, de innovación real, de determinación real, y de una verdad que nadie puede negar más, que el Red Ball Express fue para la Segunda Guerra Mundial lo que las líneas de abastecimiento de Napoleón fueron para las guerras napoleónicas, lo que la logística romana fue para la expansión del Imperio Romano, lo que el sistema ferroviario prusiano fue para las victorias de Bismarck. Era la infraestructura invisible que permitía que ocurriera la victoria militar. Era la máquina detrás de la máquina de guerra, y era operada por hombres que cambiaron la historia. Si esta historia te atrapó, deja el like y cuéntame en los comentarios de qué lugar estás viendo esto. Quiero ver hasta dónde está llegando nuestro contenido. Aprovecha y suscríbete al canal para recibir más relatos e historias impactantes, todo gratis. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo video.